Sean bienvenidas. Pues bueno, vamos a iniciar. Me voy a concentrar en lo que quiero compartirles. Seguramente no voy a ver mucho de los comentarios que están en el chat para no distraerme y darle continuidad, una línea del tiempo continuo a esto. Espero que sea enriquecedor para tu vida personal y para tu vida en general y obviamente el negocio. Bueno, entonces decíamos que vamos a tomar el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y no olvides compartir con tu equipo o unidad este video, darle like, dejar un comentario, suscribirte y hacer clic a la campanita. Muy bien. Entonces, para poder entender el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 23, que nos habla precisamente de, ahorita lo voy a leer, Jesús que sube a una barca y entran a lo que seguramente es el mar de Galilea, y ahorita voy a dar alguna explicación geográfica, y se suben los apóstoles con él. Hay un contexto de este capítulo 8. El capítulo 8 prácticamente nos habla de, Mateo quiere narrar los acontecimientos milagrosos de Jesús. Comienza obviamente el capítulo con un primer milagro que es la curación del leproso. Después viene la curación de uno de los criados de un centurión romano. Después entra a la casa de la suegra de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Por ahí aparecen también algunos muchachos, le llaman ahí, jóvenes, están posesos, están poseídos, están endemoniados, dice la escritura. Y después entramos precisamente a escena con este capítulo 8, versículo 23, el cual lo voy a leer y entonces vamos a ir profundizando sobre este tema. Jesús subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desencadenó una gran tempestad en el lago, de tal manera que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, ordenó calmar a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados se preguntaban, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Repito, Jesús había realizado una serie de milagros en lo que es Cafarnaúm, y ahí en Cafarnaúm es un pueblo que se encuentra en una zona geográfica que se llama Galilea. Para poder entender el contexto geográfico de en tiempos de Jesús, lo que llamaban en el Antiguo Testamento la tierra prometida, en tiempos de los romanos estaba dividida en tres sectores, vamos a ponerle así, eran tres estados. Estaba Galilea al norte, y luego estaba en medio Samaria, y luego estaba Judea. En Judea obviamente está Jerusalén, ¿ok? Podemos encontrar en los evangelios que a veces a Jesús le dicen el Galileo, porque obviamente allá estaba José, estaba María, sus papás, y allá él prácticamente se crió, en Galilea. Entonces, se encontraba Jesús en Galilea, en Cafarnaún, y Cafarnaún está muy cerca del mar de Galilea, y entonces ahí es donde se vive esta experiencia, donde Jesús, después de haber realizado una serie de milagros, se sube a la barca, y echado a andar la barca, él se duerme, se duerme. Ahora, hay mucha riqueza en este texto. La primera pregunta que yo me haría es, ¿los discípulos son profesionales de la pesca y del mar? Son profesionales de la pesca y el mar. Es un primer dato importante que debemos de considerar. No son cualquier aldeano, ¿sí? Son gente que sabe y se dedica durante años a la pesca. Saben muy bien cómo manejarse en un barco, en una barcaza. Sin embargo, en este momento, en esa cita, en ese acontecimiento, no les valió su profesión. Por muy seguros que ellos fueran,
por muy hábiles que ellos fueran, por muy empoderados que ellos fueran, no les sirvió para nada, porque precisamente por ser humanos, ser personas, aún y con su profesión, aún y con sus habilidades, no dejan de ser humanos. Y por eso precisamente, cuando viene la tormenta y les aborda, prácticamente hundiendo la barca, sintieron miedo. Sintieron miedo. Es muy interesante que al final del texto dice, ¿y quién es este que hasta los vientos y el lago le hacen caso? Y yo más bien hago la pregunta, ¿y quiénes somos nosotros? Somos personas que aún teniendo una profesión, que aún teniendo habilidades, que aún teniendo empoderamiento, que aún teniendo muchos talentos y muchas cosas, no dejamos de ser humanos y por tanto no vamos a dejar de tener miedo. Es importante este punto. Entonces, no porque estén en la barca con Jesús significa que no deberían de tener miedo, aunque Jesús los cuestiona. Y vamos a la cita. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces estoy diciendo que naturalmente nuestra naturaleza es propicia y tendenciosa al miedo, porque somos personas. Entonces, eso no cabe duda. Pero aquí lo importante es este pequeño dato que hace rico ese texto con este cuestionamiento que incluso al día de hoy Jesús nos puede hacer. Porque ciertamente somos humanos y nuestra naturaleza tiende al miedo, aunque tengamos, repito, habilidades y empoderamiento y todo lo que tú gustes y mandes, pero hay un detalle importantísimo, el don de la fe. Y cuando hablamos desde la teología, el don de la fe, a veces se puede pensar, hablo allá, la gente que obviamente está en su mundo cotidiano, la fe como un elemento piadoso, la fe como un elemento de confianza, la fe como una cierta confianza esperanzadora en el Dios trascendente o en Jesús de Nazaret. Pero pareciera que no estamos entendiendo qué significa el don de la fe. Y digo don porque la fe entendida desde este punto sobrenatural, que es diferente a la fe humana, no te confundas. Una cosa es la fe humana y otra cosa es la fe sobrenatural. Ya te estoy dando dos datos importantes. La fe humana es, mm, oye, ¿me prestas este libro, Nelson? Claro, te lo regreso la siguiente semana. Va. Es decir, ahí tengo fe en la persona. Ahí tengo confianza, tengo fe en la persona de que efectivamente me lo va a entregar la siguiente semana, aunque a lo mejor me lo entregue después de un año, ¿sí? Pero estoy teniendo fe en que la persona efectivamente me va a regresar mi libro. Entonces, esa fe opera todos los días el resto de nuestras vidas. Siempre estamos haciendo un acto de fe humana. Cuando el padre o la madre de familia sale a trabajar, nadie le garantiza de que va a regresar a su casa con vida. Sin embargo, la fe humana confían en que el día va a transcurrir con toda tranquilidad, de tal manera que en la noche pues va de regreso a su casa a disfrutar con su familia. Tan es así que tenemos fe que mañana vamos a despertar. Y entonces, este tipo de fe es una fe bastante humana que no tiene el elemento, y ahora voy a la otra parte, este elemento sobrenatural. Porque cuando Jesús habla, ¿sí? Hombres de poca fe, no habla de la fe humana, habla del don que ya les había entregado Jesús, el don sobrenatural de la fe. Por eso en teología decimos que la fe es un don. Y quiero que quede bien claro. Una cosa es la fe humana,
otro ejemplo, cuando quedamos, como decimos coloquialmente, ya está apalabrado. O cuando alguien de mis clientes me dice, Nelson, sí voy a hacer la actividad. Yo confío en que la va a hacer. ¿Sí? Llegamos a un compromiso, hay una tarea, una actividad por hacer de negocio, directora consultora, y yo confío que la van a hacer. Pero nada tiene que ver con la fe como don sobrenatural. ¿Ok? Regreso. Y entonces el don de la fe, don sobrenatural, lo tenían estos apóstoles. Pero parece ser que no les ha caído el 20 para que opere dentro de ellos el don sobrenatural de la fe. ¿Qué significa el don sobrenatural de la fe? Al principio estoy diciendo que nosotros nos podemos preguntar, ¿quiénes somos? Y decimos, somos personas. Y como seres humanos tenemos emociones. Y una de las emociones es el miedo. Pero cuando entra Dios en la jugada de la vida, cuando Dios, en la persona de Jesús, se hace presente en la historia, ese acontecimiento de encarnarse y de fundar su iglesia, la comunidad de creyentes, nos regala una serie de dones. Comúnmente estos dones se confirman en los sacramentos, alias el bautismo, alias la confirmación. Y entonces el don de la fe entra en la historia a través de esta gratuidad de Dios para con nosotros, para potencializar nuestra humanidad, catapultar nuestra miserable humanidad, nuestra caduca humanidad, nuestra limitante humanidad. Y el don de la fe, don de Dios, nos faculta para tener muchas cosas. De entrada, una fuerza sobrenatural acerca de qué va a pasar en mi vida si yo estoy en amistad con Dios, qué va a ser de mi vida si yo continúo en la línea del tiempo hasta que se me acabe la gasolina de nuestro cuerpo, con la certeza de que Dios opera en mí. Y entonces, si nos damos cuenta, el don sobrenatural de la fe, que ya lo tenemos, a veces lo tenemos oxidado. Porque si yo tengo conciencia de que este don no es cualquier cosa, sino aquello que me capacita y me potencializa para tener en conciencia y en mis afectos y en mi corazón la presencia real de Dios. Por eso Jesús los cuestiona. Tienen miedo hombres de poca fe, porque precisamente el don sobrenatural de la fe permite que ese miedo sea tan manejable que aunque esté ahí humanamente hablando, don sobrenatural de la fe mata miedo, por decirlo de alguna manera. Don sobrenatural de la fe mata miedo humano. No significa que se vaya, no significa que se quite. Significa que la fe es tal que aunque pudiera sentir yo miedo, no me paraliza, no me mantiene al margen, sino me mantiene activo y me mantiene dinámico y me mantiene en una confianza total en mi persona y en la persona de Dios. Por aquello de las inseguridades, por aquello de la autoestima, porque pareciera aquí esta gente de los que son profesionales del mar, profesionales de la pesca, que se la saben de todas, y a la hora de los cocolazos, por no tener claro el don de la fe, es que experimentan este miedo y tienen que ir a despertar al maestro. Tan a gusto que estaba el Señor. Y qué curioso, porque me lleva a otra reflexión. Yo me he preguntado cuando estaba estudiando teología, ¿por qué Jesús, aún con la tormenta,
no se inmutó, no se inquietó. Y hay muchas cosas que se desprenden de esto. Una de las cosas que yo he concluido en base al texto es que aunque Dios sabe que tenemos esta humanidad miserable, fracturada, débil, Él tiene la confianza de lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Lo que dije al principio, nos ha regalado el don de la fe y el don de la caridad y el don de la esperanza también, desde el punto de vista sobrenatural, porque está la caridad humana y está la esperanza humana. Estoy hablando de dones sobrenaturales, le llamamos virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Entonces Jesús está muy convencido, pues claro, es Dios, ¿no? De lo que nos ha dado, pero también confía en nuestra propia capacidad de enfrentar los retos. Por eso él está dormido. No se preocupa ni se inmuta porque confía de que estos apóstoles van a poder enfrentar el reto que están presentándose en ese momento. Tiene una confianza tal que mantiene su calma y sigue dormido. Y eso es una llamada de atención para mí en lo personal, de pensar que Dios confía en mí de tal manera que ante las tormentas, ante los retos, ante las dificultades, ante las sacudidas de vida, Dios sigue confiando en mí y me quiere hacer ver que Él ya me ha dado estos dones. Eso no significa que tengamos que estar en comunicación, obviamente, con Dios para que esos mismos dones se sigan fortaleciendo, porque los dones no son pasivos, no son me los dieron y ya. No, tienen una dinámica bastante interesante. Me dieron el don, pero es un don que se tiene que ejercitar. Por eso yo le llamo en algún momento don y tarea. Sí es un don, pero tengo una tarea por hacer. Y la tarea es ponerlos en acción y por otro lado seguir pidiendo que esos mismos dones se sigan fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. ¿Cuánta confianza no nos tiene Dios? Que ante los cocolazos de la vida, ante aquella barcaza de la vida, ante aquella canoa de nuestra existencia, que a veces se tambalea, que a veces gritamos e imploramos, Señor, despiértate. ¿No estás viendo que me está cargando el payaso, que me está en este momento teniendo dificultades y problemas en la familia, en el trabajo, en el negocio, en la enfermedad, en la salud? No lo sé. Cada quien tiene sus propios retos. Y estamos casi, casi agarrando a Jesús de los hombros, sacudiéndolo, despiértate. Humanamente lo entiendo, como humanamente entiendo a los apóstoles. Pero por otro lado, quería compartir precisamente el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, que es, sí, te entiendo, pero también quiero que comprendas que tienes un maravilloso don. Pero aunque lo tengas, a lo mejor ni eres consciente de ello. Y dos, necesitas seguir alimentando el don. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios su gracia. Que en vez de estar sacudiendo a Dios, a Jesús, para que te solucione la bronca, para que calme el lago y calme el viento, mejor vamos a pedir que incremente nuestra fe. Que esa fe se avive mucho más. Por ahí he dicho en otro momento que a veces en la oración no sabemos pedir lo que nos conviene. Decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Que nuestra oración vaya siempre en la línea de pedirle a Dios aquello que nos conviene. Aunque yo deseo una cosa, al final es importante decir, Señor, tú eres la sabiduría eterna, sabes lo que me conviene. Y si yo detecto que mi fe es muy débil, uno, porque soy un ignorante del tema, o dos, porque aunque lo sé, no le he pedido a Dios que fortalezca esa fe, don sobrenatural, no la fe humana. Esa la tienes y la vas a tener siempre.
¿sí? ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el lago obedecen? Pues, ¿qué clase de hombre es? Pues nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Pero qué curioso, los apóstoles que habían convivido con él, ya llevaban tiempo conviviendo con Jesús de Nazaret. Ya tenían tiempo que habían descubierto que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y aunque ellos ya sabían, ya habían convivido, miren, había pasado ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro milagros. Por eso era importante el contexto del Evangelio. Cuatro milagros de estos bola de cabezones. ¿Y no les bastó para que esa fe se incrementara? ¿No les valió esos acontecimientos vividos de primera mano con el maestro para decir, wow, creo? No, no, no fue suficiente. Pero lo curioso es que en otro momento Jesús en otra cita dice, dichosos los que creen por haber visto, pero mucho más dichosos los que creen sin haber visto. Y hablaba precisamente de todas aquellas personas que de primera mano convivieron con el maestro y de primera mano vieron la maravilla de Dios encarnado en la humanidad. Y nosotros que no tuvimos esa fortuna, más dichosos porque sin haber visto, creemos. Y eso Jesús lo reconoce. Y eso Jesús lo aplaude. Dios lo aplaude. ¿Sí? Muy bien, entonces me llama la atención esto, ¿no? Que aún y con los milagros y los portentos que Jesús se había hecho y el tiempo que había convivido con los apóstoles, me salen con esta niñería, pero ya entendemos por qué. Porque nosotros somos personas que necesitamos incrementar nuestra fe. Y Jesús seguramente hoy nos puede estar preguntando, ¿por qué tienes miedo, mujer de poca fe? Y tú tendrías que revisar, y yo tendría que revisar, en dónde están esos miedos en la vida cotidiana, en dónde están esos miedos en mi negocio, en dónde están esos miedos cuando tengo que tomar decisiones radicales. La pregunta está ahí. ¿Qué pasa con nuestra fe? Jesús mismo nos cuestiona. Hombres, mujeres de poca fe. Yo estoy en medio de ustedes, diría en otro texto. Yo estoy en medio de ustedes. Jesús estaba en la barca. Jesús en este momento está en la barca. Está en tu barca personal. Está en tu barca familiar. Está en mi barca mía, de mi familia, la personal. La barca de la vida. La barca del negocio. Jesús está aquí. Y a veces puede estar dormido porque confía en ti. A veces puede despertarse exaltado porque lo estamos despertando. Y seguramente, obviamente nos va a ayudar, pero también nos va a cuestionar. ¿Qué pasa con tu fe? Entendida la fe con lo que te estoy explicando teológicamente. Muy bien, mis estimadas, espero que disfrutes de este video. Aquí lo voy a dejar para quien lo guste darle vuelta. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, déjamelo aquí en el espacio y entre semana seguramente te contesto con mucho gusto.